Muy buen día. A continuación vamos a presentar un tema muy importante en la mecánica de suelo y este no es más que compactación. Mi grupo está conformado por Víctor Morales, Abraham Guerrero y mi persona Iván Parra. Bueno, primero que nada voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es este tema de compactación y es que este tema resulta uno de los más importantes en la mecánica de suelo y en conjunto con esto pues se encuentra muy estrechamente relacionado con lo que es la construcción civil, específicamente pues con la construcción de carreteras, vías urbanas, pistas de aterrizaje, pavimentación, las represas y enrocamiento. Bueno, en general pues todas aquellas estructuras en las cuales el suelo es material de construcción, ¿sí? Entonces, cualquier estructura de suelo requiere de también procedimientos que aumenten la densidad y con ello pues su estabilidad y su durabilidad en el tiempo. Por allá para la tercera década del siglo XX, antes de 1930, el proceso de reagrupación de partículas se confiaba a una fuerza externa y esta no es más que la gravedad, ¿sí? Por ejemplo, los terraplenes o rellenos pues se construían volcando el material y se dejaba al tiempo la densificación o reordenamiento de las partículas, ¿sí? El uso de pistones también era muy común. El paso de animales pues es algo que ya se ha evidenciado en la actualidad. Y bueno, el sostenido también avance tecnológico pues hizo surgir equipos de movimiento de tierra que produjeron una verdadera revolución en todos los campos de la ingeniería civil, sobre todo pues en las obras viales y en las obras hidráulicas también. Hoy es perfectamente posible pues seguir un proceso bastante sistemático, tendiente a obtener en el campo resultados previamente establecidos. O sea, ya hay toda una metodología concerniente a este tema de compactación. Y las bases de pavimentos y las represas de tierra y enrocamiento pues requieren de un análisis bastante específico, bastante particular para garantizar su estabilidad. Y bueno, esto obligó al estudio detallado del material de construcción disponible. En este caso pues no es nada más y nada menos que pues la compactación, ¿sí? En este sentido pues vamos a aclarar el concepto y cuál es el objetivo en sí de la compactación misma. Entonces, ¿qué es la compactación? Pues la compactación es un proceso mecánico, dinámico o estático también de reducción de vacíos e incremento del peso volumétrico seco de la masa del suelo. Y lográndose con ello lo siguiente. En primer lugar, establecer un contacto más firme entre partículas, haciendo la masa más estable y resistente. En segundo lugar, aumentar la capacidad de soporte. También en tercer lugar, disminuir la permeabilidad para que así pues ese suelo pues tenga bastante durabilidad, como lo habíamos mencionado. Y de cuarto, disminuir la capacidad de deformación en sí. Y bueno, esto sería básicamente el concepto más específico en lo que respecta a la definición de compactación. Bueno, y para hablar del tema de compactación, pues hay que hablar también de sus inicios, de cómo se fundamentó todo este tema. Y es que al hablar de compactación, pues tenemos que hablar del presente señor que vemos en la diapositiva, el ingeniero Ralph Proctor, que para mediados de 1933 publicó una serie de artículos, los cuales pues iban titulados Principios Fundamentales de la Compactación de Suelo. Todo esto fue producto de una serie de estudios que el señor Proctor pues estaba haciendo en aquellos momentos. Con esto pues él establecía los principios básicos de la compactación, ratificados por su experiencia de campo, por su empirismo. También pues se dedicó a obtener un método de laboratorio que reprodujera las condiciones de campo y que permitiera predecir así, dentro de ciertos límites, las condiciones de compactación de un suelo dado. Por ende, pues él propuso entonces el ensayo denominado hoy en día compactación Proctor, el cual pues es básicamente de uso casi universal. Y junto con esto, pues el ensayo de compactación Proctor pues se dividen en dos, el cual es el normal o estándar y el modificado. Bueno, al hablar también de compactación, pues
no está de más mencionar un poco sobre el tema de las normativas. Y es que las principales normativas que definen estos ensayos son las normas americanas ASTM D698, las cuales pues son promulgadas por la Sociedad Estadounidense para el ensayo de materiales. Para el ensayo Protor estándar y para el ensayo Protor modificado también hay otra normativa estadounidense, la cual es la ASTM de 1557, ¿sí? En España, por ejemplo, también existen las normas UNE, las cuales son muy famosas por allá en España. Y también, al igual que Estados Unidos, hay una que define tanto el ensayo Proctor normal o estándar, y también hay una que define el ensayo Proctor modificado, ¿sí? Por su parte, pues también otros países tienen sus normativas. Por ejemplo, en Argentina, pues para, al hablar de normativas relacionadas con compactación, pues se menciona lo que es las normas de vialidad nacional, que hablan un poco de esta temática. Bueno, muy buenas tardes. Acotando lo que dice el compañero Iván, el ensayo de compactación de Proctor es un procedimiento o estudio para el control de calidad de compactación de un determinado terreno. También este ensayo se utiliza para mejorar las características de este mismo y así evitar espacios vacíos en ello. Para este tipo de ensayo se necesitan dos métodos. Uno de ellos es el método de ensayo de Proctor normal o estándar y el método de ensayo modificado. Ahora bien, trato de explicar qué es el ensayo de Proctor normal o estándar. Este ensayo se refiere a la determinación de peso por unidad de un suelo que ya ha venido siendo compactado por un procedimiento ya definido para diferentes contenidos de humedad. Ahora bien, el equipamiento de laboratorio que se utiliza para ello es un molde de compactación. Este molde tiene que ser metálico de cilindro de 4 centímetros de altura por 4 centímetros de diámetro, un pistón metálico, un martillo de Proctor, una guía metálica de forma tabular de 35 centímetros de largo, una regla metálica con arista cortante de 25 centímetros de largo, una balanza de 29 kilogramos de capacidad y una balanza de 500 gramos de capacidad. Un horno que mantenga una temperatura de 100 a 110 grados centígrados, unas charolas metálicas, unas probetas graduadas de 500 centímetros cúbicos, un extractor de muestra y una tara para determinar humedad. Bueno, continuando con el procedimiento, se ve que el señor ahí está obteniendo una muestra representativa, primero sacada al sol previamente. Para este método se puede utilizar pues 3, 5, 7, 12 kilogramos. Se ve una charola allí, se ve procediendo la muestra de esa charola, se ve desmenuzando con un martillo de goma. Lo está desmenuzando para que queden los granos más finos allí en esa charola. Allí se ve los granos ya finos. Allí el señor con la charola va a proceder al cuarteo. Ya después de esta muestra preparada se esparce el agua en cantidad, ya que la humedad sea de un 3%. Allí se está notando que el agua y el suelo deben quedar perfectamente mezclados, de que no haya ningún rastro de granos gruesos allí se ve perfectamente como el señor está haciendo esa mezcla, pues, para proceder al siguiente paso. Allí se monta el molde. Allí el señor ahorita va a proceder a montar el filtro en el molde. El señor ahí va a tapar muy bien ese molde, va a agarrar ahorita un pequeño porcentaje de esa muestra. Se monta el molde en la compactadora,
va a agarrar un poco de ese espécimen o de esa muestra. Allí lo está preparando y comienza a calibrar la compactación. Ahí comienza a enumerar los números, cuántas veces va a repetir la compactación. Ahí se ve que el señor está colocando un tercio de la muestra allí que él preparó. Y comienza el procedimiento. En este video yo tengo que acotar primero que se hace un pesaje del molde vacío y luego un pesaje del molde con la muestra. Allí vemos cómo el señor está haciendo el pesaje del molde vacío para proceder a anotar con su libreta de laboratorio en sí, para anotar los resultados que dé ese peso en sí. Se coloca el pistón de compactar con la guía dentro del molde, luego se levanta el pistón hasta la superficie de este molde, luego se suelta permitiendo que tenga una caída de 50 centímetros, se cambia la posición de la guía, se vuelve a levantar el pistón y se deja caer otros 50 centímetros. Se repite el procedimiento para las 5 capas de manera que con 25 golpes se cubra la superficie. Ahí se está viendo que al terminar la compactación se quita la extensión y con la regla metálica se enrasa la muestra a nivel superior del cilindro. Se limpia exteriormente y se pesa con la muestra compactada. Ahí estamos viendo como el señor está calibrando el peso para anotar su peso ya calibrado allí en el peso. Con ayuda del extractor se saca el material del molde y en la mitad de esa muestra pues se toma el espécimen, que en este caso serían 200 gramos, y se pesa en la balanza de 0,1 gramos, anotando su peso, claro. Luego se deposita ese material en el horno dejando 24 horas para así determinar el peso seco del material. Acoto, este sería el ensayo de compactación de Proctor normal o estándar. Ok, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es inicialmente el ensayo de compactación Proctor, pero el modificado. Primero que nada, aquí les menciono sobre el equipamiento necesario para realizar este tipo de ensayo de esta modalidad. Lo primero que se necesita es el molde, ¿sí? Un molde similar al que se utilizó en el ensayo estándar o normal, pero con la diferencia de que este molde es mucho más grande, porque se va a requerir de un tipo de energía mucho más elevado, ¿sí? Para este tipo de ensayo. El collar, se utiliza también el enrasador, un separador para tener una división entre cada capa, la base del molde y un papel filtro. Bueno, en el procedimiento, como primer paso, se puede observar que se está extendiendo. Primero se extiende la muestra, una de las muestras, ¿sí? Y después se empieza a secar. Tiene que estar bien seca primero. Prácticamente aquí se debería usar el horno, pero bueno, en este caso no se muestra. Aquí, como pueden observar, se está reduciendo el tamaño de los granos, ¿sí? Para que se tenga una mejor granulometría con el mazo de goma. Aquí en esta parte pueden observar que se está cuarteando la muestra para, tener varias divisiones para tener varias divisiones de 5 capas de la muestra, aproximadamente eso. Bueno, como segundo paso, se tiende a tarar el molde donde va a ir la muestra
Y luego de que se realice o se calibre ya bien el peso o la tara, evalúa cuánto pesó y se agarra ese dato, se toma ese dato y se anota en la libretica para tener ese dato ahí como referencia para más adelante. Aquí pueden observar que se está acoplando el molde desde la estructura que estaba hasta esta en donde están viendo que se está ajustando para después colocarla en lo que es la compactadora ya en sí y de esta manera que no ocurra ningún movimiento ni nada por el estilo y toda la prueba se haga de manera confortable. Bueno, como tercer paso se empieza a pesar, se empieza el mol, la charola, se toma el dato y luego se le agrega, se le deposita la muestra de suelo para después posteriormente sacar el peso en conjunto y después se hace una diferenciación entre el peso de la charola y el peso de la muestra. Aquí con el vaso precipitado lo está depositando en la probeta para realizar la medición, la cantidad, el volumen del agua que se le va a depositar a la muestra de suelo. Bueno, aquí ya que después de haber depositado la muestra de agua, según la cantidad de volumen que se requiere, pues se procede a mezclar la muestra, que quede bien homogénea y que sea bastante uniforme. Luego de haber hecho esto, pues se agrega la muestra mezclada con agua al molde y se acopla, se ajusta ahí en la compactadora. Se ajusta en la compactadora para después realizar el respectivo procedimiento que es la compactación. Empieza a hacer una serie de golpes, aproximadamente, bueno, aquí lo va a mostrar, aproximadamente son 60 golpes en el modificado, ¿sí? Porque es mayor energía. Y bueno, como cuarto paso se completan las capas que ya se van a compactar, las capas finales, y se enciende la máquina para que se compacte lo último. Ya aquí, una vez compactado la última capa, ya se quita el molde de la compactadora. Después de haber quitado el molde, se le quita el collarín y con el enrasador se le quita la parte sobrante que quedó de la muestra de suelo ya compactada. Ahí lo pueden ver. Y luego de eso, pues simplemente se le quita el molde, se desenrosca ahí y se deja la muestra al descubierto. Bueno, como quinto paso, se tara el molde junto con la muestra. Ahí se observa que se está calibrando para obtener el peso ideal. Bueno, aquí él está sacando el molde de la muestra y como pueden observar queda ya la muestra ya compactada como un cilindro y se le quita, se empieza a picar para obtener las muestras que se van a analizar posteriormente. Ahí como pueden observar está tratando de picar bien las muestras para que ya las tenga listas para su respectivo estudio. Para acotar algo final, les tengo que mencionar que este ensayo, la comparación de este ensayo con el normal, es que en el normal se utiliza nada más una energía mucho menor la diferencia de la energía es menor que la del modificador. En el modificador se utiliza una energía mucho mayor, por ejemplo, lo que es
el número de golpes de la compactación, el tamaño, el volumen del molde, el peso de la masa y bueno, entre otros factores ahí que son, hay mucha diferencia entre ambos. Básicamente esto por el tipo de estudio que se tiene que emplear para cada obra de construcción. Bueno, básicamente esa sería la diferencia, no existe una gran diferencia entre los dos, solamente eso, casi son muy similares, pero en realidad es eso prácticamente. Les voy a hablar un poco acerca de lo que significa la curva de compactación, que es muy importante ya para finalizar ya el ensayo de compactación, que es el producto final. Bueno, cuando se compacta un suelo bajo diferentes condiciones de humedad, al relacionar los pesos volumétricos secos con los contenidos de humedad, se obtiene una curva similar a la figura que están viendo ahí en esta diapositiva. Que en el lado derecho, en el eje Y, ¿sí? Vertical, pues, se ve YD, que es el peso específico, el grado de la densidad seca, pues. En el eje X, pues el WOP, que es la humedad óptima en porcentaje. Cada suelo tiene su propia curva de compactación. Para su trazado es conveniente la determinación de unos 5 puntos que van distribuidos entre el lado derecho y el lado izquierdo, procurando que 2 de ellos se encuentren en la rama seca, uno cerca del punto de densidad máximo y 2 en la rama húmeda. Debe de entenderse que a mayor número de puntos, mejor trazado. Bueno, el ensayo debe realizarse manteniendo la energía de compactación para cada uno de sus puntos, ¿sí? A cada energía de compactación corresponde una curva. Esto implica que con un mismo suelo debemos obtener tantas curvas como queramos mediante la variación de la energía. Bueno, es bueno resaltar que no deben establecer recetas, pues pueden conducir no solo a aplicaciones equivocadas, económicamente perjudiciales, sino también riesgosas y aún más fatales, ¿sí? Bueno, además también de la curva de compactación, como mencionaba el compañero Víctor, podemos hablar un poco también de la energía de compactación. Y es que la energía de compactación es directamente proporcional al peso del martillo utilizado, tal cual como se puede especificar en la lámina, ¿sí? WM, al número de capas, que es N minúscula, al número de golpes por capa, que es N mayúscula, y a la altura de caída libre del martillo, el cual es HC. Y también inversamente proporcional al volumen del molde de compactación, que este es el denominador BM, ¿sí? Entonces ahí se puede visualizar claramente la ecuación para determinar la energía de compactación. Además de esto, pues las curvas de compactación se desplazan relativamente en función de las diferentes energías de compactación empleadas, tal como se puede especificar en la imagen que se ve sobre las curvas de compactación para diferentes energías de compactación. Entonces ahí se puede visualizar cómo una se diferencia de otra con respecto a su ubicación en el eje X y en el eje Y de esta curva, ¿sí? Entonces ahí se puede visualizar cómo la energía hace que varíe la posición de la energía de compactación. Y bueno, observándose que también a mayor energía de compactación corresponde mayor peso volumétrico seco máximo y a su vez también menor contenido de humedad óptima. Y bueno, esto sería todo por el tema de compactación. Espero pues les haya servido de algo y será para una próxima ocasión. Muchas gracias. Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon och hon kan bara